Cuando Jesús se decide escogerlos, Jesús ya había orado por todos aquellos que iban a ser discípulos, para que el Espíritu Santo trabajara en el corazón de ellos. Porque entonces, ¿usted cómo va a entender que un hombre como Mateo Levi, manejando la tula, manejando el dinero, el botín, rico, ¿usted cómo va a entender que de un momento a otro Mateo Levi, el cobrador de impuestos, vaya a dejar la tula, vaya a dejar el dinero, vaya a dejar prácticamente todo, lo vaya a dejar todo? Yo la única manera que entiendo eso es que el Espíritu Santo trabajó en el corazón de ese hombre. Porque no hay manera de dejar lo terrenal, de dejar lo pasajero, si antes el Espíritu Santo no ha trabajado en el corazón de una persona. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo trabaja en el corazón de una persona antes de que la persona sea bautizada, antes de que la persona decida seguir a Jesús. El Espíritu Santo lo llama, el Espíritu Santo lo convence, el Espíritu Santo lo atrae. Otra cosa es que la persona se resista a ese llamado, se resista a seguir a Dios. Es otra cosa diferente. Y noten ustedes cómo se dio ¿por qué lo digo? ¿Cómo se dio esta elección? ¿Pasa Jesús toda la noche orando? ¿Cuánto pasamos nosotros orando? Si nosotros aprovechamos todo instante, todo momento que tenemos así, un momento que usted tenga en su oficina, hermano, un momento así de un pequeño break, y usted orar un momentico. Cuando vaya en el bus, cuando vaya allí prácticamente de pasajero, se aprovecha para orar. San Juan capítulo 1, miren por qué, y ahorita nos ubicamos en el contexto de los llamados de cada uno. Esos fueron discípulos que empezaron prácticamente, discípulos en primera fase. ¿Por qué les digo yo en primera fase? Cuando un hombre predica, y no solamente le predica a una multitud, sino que usted le puede predicar a una sola persona. Cuando un discípulo enseña, predica, testifica, eso quiere decir que va en una etapa de madurez alta. Una etapa de madurez alta. Y usted y yo no nos podemos quedar, lógicamente les digo, en la primera fase. ¿Por qué los discípulos los elegidos pasaron por una primera fase? Miren, ellos tuvieron muchas equivocaciones. ¿Alguien me recuerda en este instante, después de ser llamados como discípulos, ellos se sintieron más fuertes y más llenos del poder del Espíritu Santo? Después de ser llamados como discípulos. Pasó bastante tiempo. Cometieron errores. ¿Hemos cometido nosotros errores? Hemos cometido errores. Pero seguimos adelante. ¿Alguien recuerda la experiencia de ellos? Ya una experiencia más profunda. A mí me impacta que hasta la Virgen María estuvo orando con ellos. Estuvo orando con ellos la Virgen María en el aposento alto. Lo más tremendo es que ellos iban en ese camino de la madurez espiritual, poderosamente. Ellos no fueron perfectos de la noche a la mañana. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted debe tener paciencia con la persona que doctrina, con la persona que le enseña. De buenas a primeras, instantáneamente esa persona no va a ser perfecta. Aún nosotros que llevamos muchos años, a veces cometemos algún error, a veces podemos fracasar. Y noten lo que dice San Juan capítulo 1.
de ese discípulo en potencia, de ese discípulo en crecimiento. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, y note este llamado tan impresionante en el versículo 35. Dice la palabra de Dios: al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Oigan esto tan interesante. Está hablando de Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. La pregunta mía es, estos hombres estaban en ese principio que nosotros llamamos matetés, en esa primera fase, en esa primera etapa, porque ellos andaban con Juan allí prácticamente coligados, cerquita. Pero es impresionante porque estos hombres dejan a Juan. Dejaron a Juan. ¿Ustedes creen que Juan se sintió porque lo dejaron a él y lo abandonaron? No. ¿Fue infeliz él? No. Juan había cumplido la misión. Porque mire, ¿quiénes fueron estos 2 que se despegaron de Juan? Porque sucedió una cosa impresionante. Dice la palabra de Dios, que mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo así? Juan estaba diciéndole a sus discípulos: es este el Redentor, es este el Salvador. Juan le estaba diciendo a sus discípulos: miren, la sierva de Dios dice algo muy bonito de Juan, que es que Juan prácticamente tenía un desapego por las cosas terrenales, que él vivía en la misma atmósfera celestial, que él con celo lo que anhelaba era que la gente llegara a Jesús. ¿Ustedes saben por qué había en los judíos una resistencia tan fuerte para llegar a Jesús? Había una resistencia muy fuerte para llegar a Jesús. Cuando yo le digo a pentecostales, cuando analizamos, y precisamente anoche que estábamos compartiendo con un pentecostal, un líder pentecostal, yo le decía a él que en Hechos 2:38, cuando Pedro dijo: bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Yo les digo a los pentecostales, mire, cuando Pedro dijo eso, lo dijo fue para que la gente, el judío, entendiera que ese era el Salvador. Porque el judío ya sabía que existía el Padre. Ustedes me van a decir, pastor, una cita bíblica que el judío ya sabía que existía el Padre. Un día Jesús, allí en San Mateo, Jesús le dice a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y un judío como Pedro, porque se estaba pasando la información que unos decían: es el Juan el Bautista, otros no, es Jeremías. Y estaba la gente asombrada con lo que hacía Jesús. Pero Jesús les dijo: miren, y ustedes, la gente está diciendo de que apareció de nuevo Juan Bautista, apareció de nuevo Jeremías. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y un judío como Pedro llega a decir: tú eres el Cristo. ¿El hijo del qué? Mire, no hay un contexto más impresionante para el pentecostal hoy en día que enseñarle que un judío como Pedro estaba prácticamente mostrando claramente que la salvación es necesaria a través de Cristo y que el Padre ya existía. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. Tremendo. La resistencia del judío para con Jesús, ¿por qué pasaba? La sierva de Dios lo dice. La sierva de Dios lo dice
por dos aspectos importantes. Uno, de la Galilea. Qué bueno habría de salir de la Galilea. Si la Galilea prácticamente era tenido en el tiempo de Jesús como lo peor, lo más vil, donde estaban los hombres más perversos. Y segundo, muchos judíos jugaron con Jesús pequeñito. Imagine que se levante usted o me levante yo hoy en día diciéndole a la gente, yo soy el Cristo. La gente no le va a creer, habrá algunos que crean, que caigan. Habrá algunos que crean. Pero la resistencia era fuerte hacia Jesús. Cuando usted ubica en Hechos capítulo 2, que allí mismo está en el contexto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en todo el capítulo de Hechos 2, usted es un pentecostal, satisfecho y feliz, el por qué bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijo un judío, que era reticente, prácticamente el llamado, pero que cuando aceptó, fue impresionante. Y miren, y estos hombres judíos que recibieron el llamado, saben que hacían parte de la Galilea. Cuando andaban con Juan, ellos eran parte de la Galilea y vivían en la Galilea. Y dice la palabra de Dios de que Juan les dijo, aquí el Cordero de Dios. Y de versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Oye, tremendo. Escucharon hablar a Juan. Indiscutiblemente que había un Salvador, que la gloria y la honra es para Dios. Y dice que dejaron a Juan. Dejaron a Juan. Mi querido hermano, usted es un matetés. Yo soy un matetés, un discípulo en potencia, en crecimiento. No nos las sabemos todas, pero lo importante es que usted pase momentos maravillosos con el Señor Jesús. Cuando allí en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo pasaron un momento especial con Jesús allí en ese monte, ellos dijeron, qué bueno es estar aquí. Mire, qué bueno es estar aquí. Yo bauticé a una persona en el Chocó enferma, y saben que para bautizarlo a esa persona había que sacarlo por la ventana. Y le dijimos que si quería allí mismo, en la cama, con un ungimiento especial, me dijo, no, yo conocí a Jesús, a mí me mostraron a Jesús, me enseñaron a Jesús, y yo quiero ser bautizado en el agua, así muera ya mismo, en el agua. O sea, tremendo, impresionante. Miren lo que pasa con estos dos hombres. Siguieron a Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ustedes sabían por qué la sierva de Dios da una apreciación de que Jesús, ¿por qué dijo, qué buscáis? La sierva de Dios dice que cuando Jesús les dijo así, ¿qué buscáis? A ellos se les debía aclarar que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Que seguir con Jesús sería una vida prácticamente de sufrimiento, dolor, tristeza. Pero que el pago, la gloria venidera sería eterna. Muchos de los que estamos aquí hemos renunciado a muchas cosas. Yo sé que muchos hemos renunciado a muchas cosas por seguir a Jesús. Y Jesús les dice a ellos, ¿qué buscan? ¿Ustedes qué buscan? Y mire la palabra de Dios, allí en el versículo 38, ellos le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿dónde vives? Oiga, la primera pregunta que ellos le hacen,
¿Dónde vives? ¿Saben que esta pregunta es interesante? Cuando yo distingo a una persona por primera vez, yo le digo, ¿de dónde viene? Ahorita estaba reunido allí en la oficina con un hermano, ¿y de dónde vienes? ¿Por qué es necesario esta información? ¿Dónde vives? ¿Por qué es importante tener esta información? Indiscutiblemente, al saber de dónde viene la persona, usted va a hacer allí en la mente un cuadro prácticamente en el cual usted va a tener una información social, una información prácticamente sectorial de un lugar. Usted va a tener una información familiar. Pero note que con Jesús iba a ser algo impresionante porque ¿dónde vives? Cuando yo pregunto si Jesús, a veces en las capacitaciones, si Jesús tenía casa, porque hay un texto donde dice que Jesús se fue a casa. ¿Cuál era la casa de Jesús? La casa de la suegra de Pedro. Era una, cuando iba mucho a Capernaum. Claro. Jesús tenía dos lugares muy principales donde llegaba. La casa de María y Marta y Lázaro y la casa de la suegra de Pedro, allá en Cafarnaún. Pero Jesús les dice a los discípulos, muchas veces les aclaró, que las zorras tienen guarida. Él no tiene dónde asentar su cabeza. Jesús los estaba preparando para algo grandioso que iba a pasar allí al pie del monte Calvario. Ustedes sabían que cuando la crucifixión de Jesús, todo el mundo huyó. Los últimos, me muestra la Biblia que los últimos que salieron de allí junto a la cruz del Calvario fueron Juan, María, la madre de Jesús, pero la última, ¿quién sabe quién fue? María Magdalena, fue la última. ¿Ustedes se imaginan María Magdalena, esa mujer, cómo fue de misionera? Fue impresionante. Hasta el día de hoy, hay un lugar llamado allí junto al mar de Galilea, Magdala, en honor a aquella mujer, que fue una gran misionera después de ser una gran prostituta. Luego fue una gran misionera. Tremendo lo que Dios hace. Tremendo lo que Dios saca a un hombre con fusil y morral, lo saca, pero lo saca de allá. El Espíritu Santo lo saca. El Espíritu Santo nos sacó a nosotros, nos sacó de la cloaca, del barro, nos sacó del fango. Y ahí viene, en esa primera fase del discipulado. A veces yo le he preguntado a los hermanos que son bastante misioneros, ¿en cuántos estudios bíblicos podemos bautizar a una persona? ¿Cuántos estudios bíblicos? Y hago la pregunta esta noche. ¿Cuántos estudios bíblicos debemos de darle a una persona para que se bautice? 20, ¿cierto? Es lo que enseñamos hoy en día. 20. Eso lo enseñamos. Pero Edwin, ¿qué puede decir? Yo diría que para el bautismo, desde que la persona tome la decisión, no hay impedimento para que lo haga, pero yo asumir la responsabilidad posterior al bautismo de prepararlo para que él pueda fundamentarse. Claro. El encuentro de Felipe con el eunuco con el Dios fue claro. ¿Cuántos estudios le dio Felipe? Claro, ¿y qué le enseñó? Claro. Si el hermano dice es verdad, hay veces yo di 3 estudios, las personas pidieron, hermano, no sigamos estudiando, yo quiero bautizarme. Y la persona, ¿cómo se le puede impedir? Siempre cuando le den la primera foto de los movimientos y uno, como dice el hermano, se comprometa en adelante a discipularlo para el crecimiento de esa persona, pero hay gente que está común.
Jesús entregado. Claro. Miren, aquí hay un hermano que fue dirigente de aquí de la central, Luis Carlos Londoño. Hace muchos años, Luis Carlos Londoño me decía a mí, y es anciano, Luis Carlos Londoño me decía a mí nadie me dio los estudios bíblicos. Yo pasé por una iglesia adventista. Y miren, pasé y vi que estaban cantando muy bonito. Por eso es lindo lo del coro de alabanza, lo del ministerio musical. Y me dice Luis Carlos Londoño, escuché que estaban cantando muy bonito. Y me dice junto a la puerta de la iglesia. Y nadie me saludó, simplemente se acercó un hombre y me dijo, ¿quiere estudiar la palabra de Dios? Haga estos estudios. Y le dio así el folleto, los 20 estudios, hágalos. Él los hizo solo. Nadie le enseñó. Y él es anciano de iglesia. Y mire, y ustedes tienen al gordotote, grandotote llamado Mayer. Me decía el suegro de él, me decía, pastor, yo llegué borracho a la iglesia adventista del Bosque hace más de 50 años. Y llegué borracho a esa iglesia. Allá estaban cantando muy bueno y yo me metí a ver, borracho. Y ahí se quedó, me dice él, que ahí se quedó sentado borracho, escuchando cómo cantaban. Y que se quedaba así como para dormirse, pero escuchaba. Se acabó todo. Y le dijeron, cuando acabó, para afuera. Y le dijo a un hermano, yo todavía me acuerdo que pasé por un lugar donde estaban cantando muy bonito. Le dijo a la semana, veníamos a buscar ese lugar. Tremendo. Voy a darle la palabra a mi hermano allí, pero antes de darle la palabra quiero que miremos la fórmula. Porque a veces no hemos mirado la fórmula bien del mandato divino. Y si no lo miramos bien, nos damos cuenta de que si no lo analizamos estamos equivocados. Mateo 28, mire la fórmula. Si no lo analizamos bien, hay un término allí en griego, tapantá. O sea, note lo que ese término en griego quiere decir. Dice Mateo 28, 18, 19, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me das dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Hago la pregunta. Eso será para la siguiente clase. El discípulo en la fase 2. Prácticamente. Porque nosotros a veces queremos bautizar a una persona, pero para bautizar a la persona tiene que saberse toda la Biblia, a veces creemos. A veces creemos que se debe saber todo el espíritu de profecía. A veces creemos que tiene que caminar así muy derechito, muy derechito. Díganme ustedes, en la fórmula que Dios mandó, la enseñanza de lo que es ser un discípulo en la fase 2, la enseñanza profunda, ¿dónde está? Posterior. ¿Antes del bautismo o posterior del bautismo? Posterior al bautismo. Ahí está mostrando que esa enseñanza profunda es posterior ¿al qué? Al bautismo. Que guarden las cosas, Que guarden las cosas. Es verdad que usted y yo a una persona cogemos y le damos estudios bíblicos, ¿cierto? Y le damos la doctrina y les mostramos la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero es que vienen cosas más profundas aún después del bautismo. Viene una etapa supremamente más profunda. Y usted y yo, lógicamente, fuimos bebés. En un tiempo, bebés espirituales. En un tiempo, cuando comenzamos. No entendíamos, no comprendíamos muchas cosas. Pero después vino una etapa de enseñanza y les voy a decir, y sigue esa enseñanza.
Cuando uno sale de estudiar teología, pues aquí el teólogo Fernando sabe que uno sale es todavía en pañales. Y los ancianos saben que han recibido capacitaciones como copastores, queda uno en pañales. Cuando uno hace una maestría, yo apenas estoy terminando la maestría y me doy cuenta de que todavía no sé nada, que todavía tengo que aprender mucho más. Pero la pregunta mía es, ¿a dónde aprende uno tanto? ¿A dónde tiene uno tanta sabiduría? Poniendo en práctica. En comunión con Dios y en el estudio de la palabra. Yo conozco ancianos que echan tanta candela que a veces pueden predicar hasta mejor que uno. Echan tanta candela esos ancianos. Es que no se puede uno arrimar a ellos porque tremendos, parece un corto, que echan pero candela. Yo a veces me he puesto a preguntar, ¿por qué un anciano no predica un sábado también? El anciano debiera predicar de vez en cuando sus sábados también. Es que olvídese que la sabiduría viene de Dios. Pues entonces me dirán a mí, es que la hermandad es muy exigente. ¿Exigente? Yo pregunto, ¿cuánto estudio tenía universitario Juan Bautista? ¿Cuánto estudio universitario tenía Pedro? Tremendo. O sea, lo que quiero decir, hermanos, es que un siervo de una sierva de Dios, bebiendo de la fuente infinita. Aquí tuvimos hermana Miriam, hace muchos años la hermana Zulma. Era una predicador de sábado. El año pasado estuvo en la UNAM, Claro, y entonces olvídese que un sabadito hay, que una mujer no puede predicar o que un anciano. Yo a veces me hago las preguntas, si el anciano bebe de la fuente infinita, de sabiduría, de Dios. Hermanos, puede echar candela divina, puede predicar. El discípulo en su primera fase, hermanos, recibe una orientación divina. Pero en la próxima clase, en su segunda fase, van a ver. Por eso yo digo muchas veces, no olvídese, mis ancianos son pastores en potencias, ministros en potencia, hermanos. Así debe ser. La sabiduría, dice Santiago 1:6, ¿viene de quién? Viene de Dios. Mire, viene de Dios. Cuando yo iba a pensar que un misionero me sale con la loquera, y se les digo el nombre de ese misionero, Adán Velázquez, no lo quería decir porque lo quiero traer, me sale con la loquera que un hombre le mueve la hamaca y levántese que he matado como 200. Yo le enseño uno que mató como 1000 y ahí lo dejó. Eso es sabiduría divina, porque el tipo ahí mismo le dijo, muéstreme quién mató como 1000. Ahí le abrió la Biblia. Eso es sabiduría, hermanos, de lo alto. O sea, Dios te bendiga. Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Génesis 4. Y allí viene una perla de Génesis 4 para que terminemos. Se nos fue el tiempo, las 8. Génesis 4. Miren, en Génesis 4 no nos demoramos 5 minuticos. Génesis 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Saben que este versículo de Génesis 4 ha sido debatido muchas veces. Dice versículo 1 y 2. Conoció a Adán a su mujer. ¿Cuándo tuvo relaciones sexuales Adán con Eva? ¿Dentro del Edén o fuera del Edén? Fuera. ¿Dónde tuvo los hijos? ¿Dentro del Edén o fuera del Edén? Muy bien. Y miren lo que dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido ¿qué? Varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y su ofrenda. Yo pregunto, ya ahí cogimos una información importante. Dice que Adán conoció a su mujer. El espíritu de profecía dice que ellos tuvieron hijos fuera del Edén. Tuvieron hijos fuera del Edén. Después se llevaban sus hijitos allí a orar, así, cerquita de ese huerto que yo les dije, pedacito de cielo, palabra nata, plantó un pedacito de cielo ahí en ese Edén. La pregunta es, si Dios le pidió a sus hijos ofrendas, porque las ofrendas no solamente fueron de prácticamente animales, también habían ofrendas de frutos y semillas. Porque al fin y al cabo este hombre peca si está llevando también una ofrenda que Dios dispuso. Caín. Ustedes leen el libro de Levíticos y encuentran que Dios pidió también prácticamente ofrendas, semillas. ¿Por qué entonces no es agradable la ofrenda de Caín? Por la orden que Dios había. Es que la orden era un cordero para derramar sangre, para mostrar el plan de la redención. Hermano Guillermo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Aun cuando habían ofrendas también de semillas, de frutos, había allí una ofrenda específica que el Señor señaló, que mostraba la redención del mundo, del pecado, a través de el derramamiento de la sangre de Cristo. Sí, hermano Fernando, y el hermano... Los animales en el paraíso también fueron llevados, o los animales también fueron expulsados. ¡Ah, qué pregunta tan carnuda! Vamos a tremenda pregunta. Mire, Patriarca y Profetas, página 37 a la 39, enseña que al pedacito de donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, no debía entrar a ese pedacito. ¿Saben que la sierva de Dios dice que le echó la culpa a la serpiente? Porque entonces, ¿por qué la dejaste entrar aquí? Ahí al pedacito del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque yo les decía, acuérdense que el primero que comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, yo les decía que fue la culebra, la serpiente. Fue la primera. No fue Eva. Después también dice Patriarca y Profetas que fue la misma serpiente que se la dio. Se la dio a Eva, Eva no la bajó. ¿Y por qué apareció la serpiente allá? Tremendo. El pedacito estaba vedado para los animales, muestra el contexto. El resto del huerto tenía los animalitos. Pregunto yo, si fueron expulsados Adán y Eva, ¿por qué salieron también los animales de allá, de ese lugar? Si ellos no pecaron. Porque el medio que Dios había... Aquí hay y luego allí, hermano. El medio que Dios había cerrado en torno a la humanidad, ¿cierto? Era para su beneficio. Pero recordemos que la maldición de Adán también fue pasada. No te lo reveló carne ni sangre. La maldición de Adán pasó a la tierra y pasó a los animales. Sí, sí, Mario. Romanos, en capítulo 1, el apóstol Pablo dice... Claro, ahí lo dice. Que la creación fue sometida a vanidad. Es decir, en pocas palabras, y en el primer capítulo de la historia de la redención, dice que los animales comenzaron tan pronto como ellos pecaron. No solamente las hojas comenzó al principio de entropía, todo comenzó a degradarse y las hojas comenzaron a caerse y los animales dice que comenzaron a devorarse unos a otros. Todo fue afectado. Y fue tan afectado todo
que Dios se tuvo que llevar el pedacito de cielo, porque habría un gran problema donde lo deje Dios, el pedacito de cielo, con el árbol de la vida. Sí, hermano que vino de Venezuela iba a decir algo y luego el hermano sí, para que terminemos. Gracias, pastor. Buenas noches. Noches. Mi nombre es Álvaro Vargas. Sí, hermano. Sobre el estudio bíblico que reciben las personas. Yo tuve únicamente necesidad de escuchar un sermón un viernes en la noche y el otro el sábado para tener el deseo y de una vez tener el arrepentimiento para poder bautizar. Amén. Es el Espíritu Santo. Prácticamente, y vengo de presentar una campaña de 5 meses continuos en Venezuela. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios, hermano. Sí, hermano Daniel. Sí, hermano, yo voy a decir que ahí podemos extraer una gran lección. Es que así como Dios colocó a Adán como mayordomo, ¿verdad?, del mundo, un líder, nosotros como líderes hoy día debemos preocuparnos por consagrarnos más y no fallar, o sea, no, porque cuando nosotros como líderes caemos, le fallamos a Dios, nos llevamos por delante a todo el mundo. O sea, lo que pasó, ¿verdad? Sí. O sea, no solo Adán, ¿verdad?, con esa falla a su esposa, sino que los animales, toda la naturaleza, la tierra fue maldita por su... Todo fue afectado. Exactamente. Todo fue afectado. Hermanos, miren, yo quiero cerrar ya diciéndoles, miren hermanos, nosotros debemos de depender mucho de Dios a fin de, hermanos, ser fortalecidos poderosamente por el poder del Espíritu Santo, porque vienen tiempos muy duros, muy difíciles. Vienen tiempos de fascinaciones tremendas del enemigo. Depender mucho, mucho, mucho de Dios y tener cuidado, hermanos. Nosotros no podemos caer en el fariseísmo. Hay gente que interpreta San Mateo 5:48. Miren Mateo 5:48, ¿cómo dice? Ser vosotros perfectos como vuestro Padre que... Ojo que ahí hay un pequeño errorcito. No de la Biblia, sino de transliteración. Ojo, miren este texto que le da esperanza a usted y a mí. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos. Dígame una cosa, ¿en qué tiempo verbal está allí? Presente. Sed. ¿Qué tiempo verbal? Presente imperativo. Presente imperativo. Es una orden. Usted sabe que la disidencia coge ese texto para decir, bueno, usted ya es, en bien se bautizó, usted ya es perfecto. Usted ya no puede comer pollo. Usted ya no puede comer prácticamente carne. Usted ya no puede comer esto si no va al cielo. ¿Sabían que yo tengo mi Biblia griega? Y en mi Biblia griega lo he encontrado de esta manera. Seréis, pues vosotros perfectos. ¿Seréis está en qué tiempo? En un futuro. O sea, lo que decía Pablo, el que comenzó la obra en vosotros la va a que... Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle el favor a una dama. Vamos a pedirle a la hermana Miriam que nos dirija en oración. Hermana. Bien pueda, hermano. Querido Padre Celestial, gracias por el privilegio tan grande que nos das de poder hablar contigo a través de la oración. Amén. Gracias porque, amado Jesús, porque cuando te fuiste al cielo no nos dejaste solitos. Dejaste al Consolador, al Dios poderoso, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Y estamos completamente seguros de que ha estado en esta noche con nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Llénalo cada día de sabiduría para que él pueda, para que tú puedas enseñarnos, instruirnos a través de él. Oh Dios Espíritu Santo, siga haciendo la obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para poder asimilar todo lo que aprendemos, poderlo poner en práctica cada día.
Amén. Gracias, mi Señor, porque nos bendices, dándonos salud, dándonos todo lo que necesitamos, cuidándonos como lo has hecho para venir aquí a tu iglesia. Y ahora que vamos a nuestros hogares, también tu santo ángel guardián nos va a proteger y nos va a guardar. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga.